Dios les bendiga, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Félix Segundo García. Hoy, 6 de marzo de 2019, desde Altagracia de Orituco, Estado Guárico, Venezuela, les doy la bienvenida a mi primera predicación ilustrada titulada Real Sacerdocio, primera parte, hecha bajo principios de presentaciones efectivas en PowerPoint 2016. La presentación y las imágenes de las cuales yo tengo el derecho de autor las daré como una ofrenda para todos los que predican. Al final de la grabación tendrán mi información de contacto y cómo pueden colaborar conmigo si así lo desean. Inicia predicación. Real Sacerdocio, primera parte. El título se inspira en el pasaje de 1 de Pedro 2:9. Se lo presento. Y allí lo tenemos. Nosotros como cristianos tenemos un real sacerdocio. Es el cumplimiento de una promesa dada por Dios en Éxodo 19:6. De que seríamos un reino de sacerdotes. En el Nuevo Testamento menciona solamente 5 veces el tema de sacerdocio refiriéndose a los cristianos. Ya indiqué el primero en 2:9, en 1 Pedro 2:9, luego está en 2:5. Donde dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, el concepto de sacrificio se redefine en el cristianismo, es diferente al que se venía, digamos, manejando hasta esa fecha en el sacerdocio levítico. Luego tenemos Apocalipsis 1:6, donde lo indica, pero comienzo desde el verso 5. Y Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Importante, tenemos el sacerdocio por medio de Jesucristo. Eso es básico entenderlo. Luego tenemos el 5:10. Disculpen, es básicamente lo mismo. Y por último, el 26, donde es el cumplimiento, se cumplirá una promesa en el milenio que seremos también sacerdotes allí. Esos son los 5 pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, refiriéndose de una manera directa al sacerdocio cristiano. En un contexto general, el sacerdocio cristiano se instituyó teniendo primero el sacerdocio levítico en funciones. Allí en Lucas 1:8 vemos a Zacarías ejerciendo el sacerdocio levítico. Eso es muy importante. Luego estaba el segundo templo en funciones. Juan 10:23. Leemos mejor. Y Jesús andaba en el segundo templo. Y así lo entenderemos mejor. Aquí tenemos una vista sureste y una vista suroeste. Luego estaba en su apogeo el Imperio Romano. Aquí podemos ver en esta cita. Herodes era una autoridad romana y Judea una provincia la cual gobernaba. Y por último, como ya me adelanté, el sacerdocio cristiano fue instituido en el Nuevo Testamento. Esto nos da un contexto de una manera general. En la Biblia establece 4 tipos de sacerdocios establecidos por Dios. En el Antiguo Testamento, con 2 en funciones, el de Melquisedec y el Levítico. En el Nuevo Testamento con 3, el Levítico que traspasa, pues, pasa del Antiguo Testamento al Nuevo, con actores diferentes, pero el mismo sacerdocio, el de Jesucristo, pero según el orden de Melquisedec no podía ser del Levítico, Jesucristo era de la tribu de Judá, y el cristiano según el orden de Jesucristo, que es el que nos da el sacerdocio. Esa es, digamos, la enseñanza bíblica. Esto es bien importante. La comprensión del sacerdocio cristiano pasa primero por comprender el Levítico y el de Melquisedec, principalmente el Levítico. Por eso yo establezco como una ruta de entendimiento, de comprensión. Primero, conocer el sacerdocio levítico, estudiarlo. Una vez que lo tengamos claro,
pasamos al de Melquisedec y Jesucristo, que se estudian juntos. Eso está en el libro de Hebreos, desde el capítulo 4 al final hasta el capítulo 10. Y luego el cristiano. Solamente como para tener un adelanto, en el Levítico había un cordero que se sacrificaba, se derramaba su sangre, el sacerdocio levítico. Cuando pasamos al de Jesucristo, él fue el propio sacerdote y además como cordero y derramó su propia sangre. Esa es la aplicación que tenemos y ocurrió una sola vez, es algo también muy importante. Y el cristiano, el concepto de sacrificio es la alabanza, como está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. En este diagrama de tiempo del sacerdocio divino, me permite entenderlo mejor. Melquisedec, un punto en el tiempo, cerca del año 2000 a.C. El Levítico, alrededor del año 1500, y ya hasta el primer siglo de esta era, alrededor de 1600 años. Luego, es una expresión muy mía, una opinión muy mía, que el sacerdocio de Jesucristo se consagra en la cruz cuando Él muere por nosotros, y allí se consagra su sacerdocio, disculpen. Y el cristiano igual, es un regalo que recibimos de parte de Jesucristo allí en la cruz. Entonces esto nos da un panorama de lo que es el sacerdocio divino. Ahora, entrando en detalles, disculpen acá, tenemos el sacerdocio de Melquisedec, Génesis 14 del 17 al 20, leemos. Aquí resalto que en el verso 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ya él es presentado como sacerdote y es la única referencia que hay en el Antiguo Testamento. Luego viene el Levítico. Es el que ocupa más tiempo en la Biblia desde su institución y todo el desarrollo. Y es el que nos da la base para comprender todos los demás. Estos alrededor de 1600 años, voy a utilizar la metodología cronológica de James Ussher para fijar las fechas y lo divido en 5 periodos. El primero, el tabernáculo de Moisés por 487 años, luego da paso al primer templo desde el año alrededor 1000 a.C., 418 años, luego es destruido y da paso a la cautividad, se le conoce como la cautividad babilónica. Luego viene la reconstrucción del templo, es decir, el segundo templo, y algo importante que el periodo del Antiguo Testamento termina con el segundo templo en funciones y entra en el periodo intertestamentario por el orden de 400 años. Y entra ese mismo templo al Nuevo Testamento, en el periodo del Nuevo Testamento, pero antes, justamente antes de comenzar, se comienza una remodelación hecha en este caso por el Imperio Romano, y estaba en funciones esa remodelación durante la ejecución de los evangelios en ese periodo. Tenemos allí sacrificio a nuestro Señor Jesucristo y dura ese templo hasta el año 70, cuando es destruido por el ejército romano, por el comandante Tito. Y allí sigue, digamos, tendremos que ir a la historia para luego ver cómo se mantiene el sacerdocio. Luego he querido yo añadirle, para su mayor comprensión, el tema de los imperios que afectaron el orden bíblico, la historia bíblica. Inicio con el imperio egipcio, que marca, digamos, el inicio de lo que quiero explicar. Con la salida de Egipto, del pueblo de Israel, después de su esclavitud de 430 años. Eso está relatado en Éxodo capítulo 12 al 14, cuando salen de Egipto y ya entran al desierto. Es allí donde Moisés recibe la revelación del tabernáculo. Luego tenemos el imperio asirio, del año 1000 al 635 a.C. Ocuparon, digamos,
casi todo el territorio bíblico, excepto Jerusalén, la tuvieron sitiada. Y lo más importante que pudiera decir en cuanto a este imperio es que en la división del territorio que se hicieron en Reino del Norte y Reino del Sur, el Reino del Norte como Israel, con 10 tribus, fue conquistado por el imperio asirio y fue, digamos, hasta ahí llegó la historia de esas 10 tribus. Y quedó la tribu del sur o reino de Judá con las tribus de Judá y de Benjamín. Y la historia del pueblo de Israel sigue allí, el curso con esas dos tribus. De ahí viene el nombre de judíos. Luego el imperio asirio fue conquistado por el babilónico, y ese sí conquista todo, absolutamente todo el territorio bíblico. Y además, el templo fue destruido por el ejército del imperio babilónico, el primer templo, y da paso a lo que se conoció como la cautividad babilónica. Luego el imperio babilónico es, digamos, conquistado por el imperio medo-persa, estando cautivo el pueblo de Israel. Y luego, pues, ellos regresan, terminan la cautividad, regresan a Jerusalén y construyen la ciudad y el templo, o sea, reconstruyen el templo. Estamos hablando allí del segundo templo. Algo importante es que igual el Antiguo Testamento termina con el Imperio Medo-Persa en funciones. Así entramos al periodo intertestamentario, donde nace, crece, se desarrolla y decae el Imperio Griego. Luego, bueno, disculpen acá para darle un panorama. Luego fue conquistado el Imperio Griego por el Imperio Romano, pero en la tierra bíblica tuvieron un tiempo, digamos, libre hasta alrededor del año 63, donde es totalmente conquistado por el Imperio Romano. Y comienza el Nuevo Testamento con el Imperio Romano en su apogeo. Allí tenemos toda la tierra bíblica. Y también es importante que en el año 70 de nuestra era, el ejército romano, comandado por Tito, destruye Jerusalén y de vuelta al templo. Entonces, desde esa época hasta hoy día, el pueblo judío no tiene templo. Hasta aquí el panorama general. En este momento vamos a hablar ya específicamente del período del tabernáculo de Moisés. Este periodo de 487 años, a su vez, lo he dividido en 4 periodos. Éxodo, 40 años, Josué, 57 años, Jueces, 299, y Reyes en la monarquía, 91 años, lo cual incluye los reyes Saúl, David y Salomón. Así doy paso a el periodo de Éxodo. Por 40 años, y el cual fue, digamos, liderado por Moisés, a quien Dios le dio la revelación de ese periodo. Para su mejor explicación, yo lo he clasificado en 5 puntos. Inicio con la institución del tabernáculo, específicamente su estructura y mobiliario. Este tema está desarrollado en Éxodo capítulo 25 al 30. Esta primera vista es del atrio del tabernáculo. Luego, después de su entrada, estaba el altar de bronce o de holocausto. Luego venía la fuente de bronce y luego venía la tienda. Quitando el techo de la tienda, en primer lugar tenemos el lugar santo, luego venía el velo y luego venía el lugar santísimo. El tema del velo lo retomaré más adelante cuando hable del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y con respecto al segundo templo. En la parte del lugar santo, del lado izquierdo estaba el candelabro, del lado derecho la mesa de los panes y al fondo el altar para el incienso o de oro. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto.
Aquí tenemos un panorama mejor. Esta maqueta tamaño real está en el Parque Timna en Israel. Solo que ese candelabro no es de esa maqueta. Por último tenemos el arca del pacto. El segundo punto, algo importante, que el pueblo de Israel habitó alrededor del tabernáculo. En la parte del frente estaban las tiendas de Aarón, Moisés y los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón. Y alrededor estaban las familias de Leví, Merari, Gersón, Coa, que son los que se encargaban de toda la estructura del tabernáculo, las columnas, las bases, las cubiertas, su cuidado y su transporte en el desierto. En la parte este estaba el campamento de Judá con 3 tribus, en el sur Rubén con 3 tribus, el oeste Efraín con 3 tribus y al norte Dan con 3 tribus. El tercer punto, bien importante, el pueblo de Israel experimentó algo único en la historia bíblica, que fue una presencia manifiesta, visible de Dios. Durante el día, su apariencia era como de nube, una columna de nube. Y durante la noche, su apariencia era como una columna de fuego. Acá en el punto 4 voy a hablar de la institución del sacerdocio levítico y específicamente de sus vestiduras. Este tema está desarrollado en Éxodo capítulo 28. Voy a prestarme atención sobre estos dos pasajes, 28.2 y 28.40. Cuando yo comencé este estudio y leo justo este pasaje, resaltaron esas 3 palabras, así como ustedes la ven allí. Cuando Dios le dio el sumo sacerdocio a Aarón, lo santificó, lo honró y lo embelleció. Y de alguna manera podamos decir lo mismo de sus hijos. Los honró y los embelleció. Comienzo por desarrollar las vestiduras de los sacerdotes o sacerdote ordinario, como le dicen hoy día los judíos. La vestidura más íntima eran los calzoncillos para cubrir su desnudez. Luego venía la túnica, el cinturón de la túnica y la tiara en su cabeza. El material complementario. Casi todo el capítulo 28 habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Aquí hago un paréntesis para comentarles que justo estas imágenes son las que yo tengo el derecho de autor y son las que voy a regalar para todos los predicadores. Es una ofrenda que aquí de mi corazón nos ha costado mucho trabajo hacerla y las voy a dar. Retomando el tema, los calzoncillos cubrían la desnudez del sumo sacerdote, luego venía la túnica, el cinturón de la túnica es una idea mía, luego venía el manto de azul y en la parte inferior tenía colgando estos adornos que están proyectándose, campana de oro y granada de azul, púrpura, carmesí, eran tejidas y estaban intercalados. Haciendo un acercamiento, se ve de esta manera. Acercando más. Aquí tenemos la granada y la campana. El material complementario. El año 2011, en las ruinas de la ciudad de David, arqueólogos consiguieron esta campanita, la cual se cree que perteneció al sumo sacerdote, a un sumo sacerdote alrededor del año 2000 a.C. Y todavía suena, dicen, la reseña periodística. Luego venía el efod
de azul, púrpura, carmesí, lino fino y oro, 5 materiales. Luego el cinturón del efod, del mismo material del efod, tenía en su parte superior unas hombreras, y las hombreras tenían un engaste de oro, una de cada lado y una piedra de ónix, y tallado de un lado 6 nombres de los hijos de Jacob según el orden de su nacimiento, comenzando de esta desde Rubén hasta Neftalí, y la otra desde Gad hasta Benjamín. El material complementario. Luego venía el pectoral del efod, del mismo material del efod. Era cuadrado doble, por el orden de 22 centímetros. ¿Qué tenía el pectoral? Tenía 12 piedras. Ahora, ¿cómo explicar el tema de las piedras? Yo he definido 3 puntos acá que para mí es importante cubrirlo. Primero es definir el nombre de la piedra, de cada piedra. Segundo, el nombre del hijo de Jacob que va tallado en cada piedra y la posición de cada piedra en el pectoral. En cuanto al nombre de las piedras, hay que tener cierto cuidado porque se puede prestar a confusión si usted consulta una sola Biblia. En esta consulta que hice de esas diferentes Biblias, este es el resultado. Es decir, que para una misma piedra pueden haber varios nombres. La razón es sencilla. Varios de los nombres que se usaron allí fue una sola vez en la Biblia. Y por las múltiples decadencias que sufrió el sacerdocio levítico a través de su historia, se fue perdiendo esa información. Hasta hoy día les es difícil a los judíos rescatarla. Es por eso que hay, digamos, variantes de los nombres. Una opinión personal es que definamos un criterio, si lo vamos a enseñar, en este caso yo definí un criterio para el caso del nombre de las piedras y el nombre de los hijos de Jacob tallado en cada piedra. Yo tomé unas estampillas que sacó el Instituto Postal de Israel que dan esa información. Y para el caso de la posición, una alternativa más en orden de nacimiento de derecha a izquierda. Es una simple opinión para dar el tema, no es que yo tenga una revelación, no, nada de eso. Las piedras tenían un engaste similar a las piedras de las hombreras del efod, con la diferencia de que, en este caso, cada piedra tenía tallado un nombre. En este caso, Gad. Y ahora, pues vamos a ubicar las piedras en el pectoral. Inicio con la piedra dedicada a Rubén. Simeón. Leví. Judá. Dan. Neftalí. Gad. Aser. Isaacar. Saulón. José y Benjamín. El material complementario. Si vemos el pectoral de lado, se ve de esta manera, y la parte de abajo digamos, se pliega hacia la parte de atrás, viéndolo cómo se amarra el pectoral en la parte de la sombrera con cordones y en la parte de abajo con otros
cordones. Al plegar la parte de abajo, hacia atrás queda una especie de bolsillo y ahí había un saquito, el cual contenía el urín y el tumín. ¿Qué era el urín y el tumín? Bueno, la Biblia no lo dice. Esa es una ilustración muy personal. Lo cierto es que la funcionalidad del urín y el tumín era el medio de comunicación por el cual el sumo sacerdote lo hacía con Dios, se comunicaba con Dios. De ahí, de este momento en adelante, el pueblo de Israel, cuando necesitaba una consulta con Dios, acudía al sumo sacerdote para consultar el urín y el tumín. Digamos, es como hoy día el teléfono celular para comunicarse con Dios. Ahí tenemos las piedras y ahora el urín y el tumín. Por último, tenemos la mitra. Ahí había una lámina de oro y tallado tenía santidad a Jehová. El material complementario. Con esto termino la vestidura del sumo sacerdote. Aquí este es el último material complementario. Y para terminar este periodo de Éxodo, me queda que Dios instituyó también el servicio en el tabernáculo. Quienes tenían la responsabilidad eran los sacerdotes, está hablando del sumo sacerdote y los sacerdotes ordinarios. Ahora bien, esto es un tema de otra clase, definitivamente, porque es muy amplio. Estoy dando como un adelanto de lo que era el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Queda por delante en este periodo del tabernáculo de Moisés, a su vez los periodos de Josué, jueces, reyes. Para este momento en que estoy exponiendo este trabajo, está paralizado, pero no es nada extraño. Yo he pasado por esto muchas veces, apenas tenga los recursos, iniciaré de vuelta con el desarrollo de las imágenes. Queda pendiente igual por desarrollar todo el sacerdocio, el desarrollo del sacerdocio levítico en el periodo del primer templo y del segundo templo. Tenemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo o sumo sacerdocio, como yo lo indiqué previamente, mi opinión es que se inicia allí en la cruz. Marcos 15:38 nos indica que cuando Él muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Eso nos indica a nosotros que Jesucristo nos abrió el camino al lugar santísimo, a tener una comunión con Dios que antes era imposible. Aquí es un ejemplo de lo que pudo haber ocurrido. Y de vuelta allí en la cruz, esto es mi opinión personal, Jesucristo, junto con la salvación, nos da como un regalo al sacerdocio. Y aclaro bien que es la salvación a quienes le aceptamos como Salvador. Ya para terminar algo importante es que existe también un tema musical titulado Real Sacerdocio, inspirado en Éxodo 28:2. Con el sacerdocio Dios nos santifica, nos honra y nos embellece. Y lo combino con este pasaje de 1 de Pedro 2:9. El link de esa grabación lo voy a poner aparte, en la parte de abajo, no forma parte de esta grabación. Y ya por último, como les dije previamente, estos son mis datos. Aquí está un correo abierto donde si ustedes desean colaborar conmigo, por ejemplo, usted me va a enviar $1000. Un simple ejemplo, yo le doy la cuenta bancaria a la cual usted lo va a transferir y se puede hacer la transferencia. Si usted dice, bueno, pues yo quiero transferirle $50, PayPal es bueno, $20, por poner un simple ejemplo. Y aquí tengo billeteras, es decir, wallets de criptomonedas, de Bitcoin, Ethereum, Dash, igual, mira, $50, 20, Dash es bueno también. En la parte inferior le estaré dando los links de esas criptomonedas, de modo que lo puedan copiar fácilmente.
Hasta aquí mi exposición, que Dios le bendiga.